Milagro de Chihuahua, la absolución de 2004 que hoy no resistiría el derecho penal moderno. Bienvenidos al año 2004, a un rincón de la historia judicial mexicana donde la justicia hizo un truco de escapismo digno de un casino de Las Vegas. 11 testimonios, múltiples indicios, un entramado de manipulación, abuso y poder, y aún así, absolución. Hoy no vamos a hablar de una inocencia celestial caída del cielo. Vamos a hablar de algo mucho más terrenal, más turbio y más incómodo. Una absolución construida dentro de un sistema jurídico incapaz, en ese momento, de entender la trata de personas, la violencia psicológica, las relaciones coercitivas y el funcionamiento de una red de explotación. Porque conviene dejarlo claro desde el principio. Lo que ocurrió en 2004 no fue necesariamente la prueba de que no pasó nada. Fue, más bien, la demostración de que el sistema penal de aquella época no sabía cómo nombrar, procesar ni sancionar ciertos mecanismos de abuso primitivo para entender fenómenos complejos de captación, control, sometimiento y explotación. En otras palabras, no fueron necesariamente declaradas inocentes por la verdad absoluta. Fueron beneficiadas por un sistema legal estrecho, anticuado y profundamente limitado. A pesar de esa situación, no contienen datos suficientes y convincentes sobre el aspecto relevante de la culpabilidad de las precitadas acusadas. Consecuentemente, con el resultado analítico de los medios de prueba que sirvieron de base para decretar el formal procesamiento de los entonces probables autoras, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Edad, no constituyen certeza para este órgano judicial, por lo cual la sola probabilidad impide la condena, basado precisamente en el principio de presunción de inocencia, inciso propio, ya que su contenido es claro y por tanto exige que la sentencia de condena y por ende la aplicación de la pena solo puede estar fundada en la certeza acerca de que los hechos punibles le son imputables a las referidas acusadas. Así sea, en grado de participación en los términos previstos en el artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 18 de agosto del año 2001, y es importante precisar que la falta de certeza se puede presentar tanto respecto de la imputación y sus elementos. 2. Delitos de ayer, lentes de ayer. En los años 90 y principios de los 2000, el derecho penal mexicano seguía arrastrando una visión muy rudimentaria en materia de delitos sexuales y explotación de menores. El análisis giraba mucho más en torno a conceptos como corrupción de menores, rapto o moral pública, y mucho menos en torno a lo que hoy entendemos como dinámicas de trata, abuso de poder, violencia psicológica, coerción estructural y captación para explotación. Eso cambia por completo la lectura del caso. Antes, para sostener ciertas responsabilidades penales, el sistema exigía una forma de prueba casi teatral, un autor claramente identificable, un acto físico directo, una relación causal visible, una intervención fácil de retratar en términos simples. Pero las redes de explotación rara vez operan así. No funcionan con un villano solo en el centro y el resto como adornos inocentes. Funcionan con jerarquías, lealtades, silencios, intermediarias, figuras de confianza, mecanismos de captación, normalización del abuso y administración emocional del sometimiento. Y justamente ahí estuvo una de las grandes cegueras del sistema de 2004. Solo supo mirar al autor material visible, pero no quiso o no pudo mirar con la misma seriedad a quienes, según los testimonios, facilitaban, inducían, normalizaban o sostenían el entorno. 3. De corrupción de menores a trata de personas. El cambio que lo altera todo. Si algo demuestra la evolución del derecho penal contemporáneo es que hoy, desde el principio, lo que ocurrió en 2004 no fue necesariamente la prueba de que no pasó nada. Fue, más bien, la demostración de que el sistema penal de aquella época no sabía cómo nombrar, procesar ni sancionar ciertos mecanismos de abuso que hoy sí están definidos con mucha mayor precisión. Y esa es la pregunta de fondo de este video. Si ese mismo caso se juzgara hoy, en 2026, bajo el marco jurídico actual, con perspectiva de género, protección reforzada a la infancia y legislación especializada en trata, ¿el desenlace habría sido el mismo? Yo sostengo que no. Y no solo que no. Sostengo que, si el juicio se repitiera hoy con las herramientas legales contemporáneas, la historia sería radicalmente distinta. Vamos a desmenuzarlo. 1. La palabra absuelta no significa lo que muchos quieren hacer creer. Durante años, Gloria Trevi y María Raquel Portillo han vivido protegidas por una palabra, absueltas. La repiten como si fuera un certificado de pureza moral.
La arrojan contra las víctimas, contra la prensa, contra la crítica pública, como si esa resolución judicial bastara por sí sola para borrar el contexto, los testimonios, las contradicciones y el tipo de estructura en la que ocurrieron los hechos. Pero una sentencia absolutoria no siempre significa lo que el discurso público pretende vender. A veces no significa una decisión judicial tomada en un México de otra época, bajo un aparato legal mucho más primitivo para entender fenómenos complejos de captación, control, sometimiento y explotación. En otras palabras, no fueron necesariamente declaradas inocentes por la verdad absoluta, fueron beneficiadas por un sistema legal estrecho, anticuado y profundamente limitado. 2. Delitos de ayer, lentes de ayer. En los años 90 y principios de los 2000, el derecho penal mexicano seguía arrastrando una visión muy rudimentaria en materia de delitos sexuales y explotación de menores. El análisis giraba mucho más en torno a conceptos como corrupción de menores, rapto o moral pública, y mucho menos en torno a lo que hoy entendemos como dinámicas de trata, abuso de poder, violencia psicológica, coerción estructural y captación para explotación. Eso cambia por completo la lectura del caso. Antes, para sostener ciertas responsabilidades penales, el sistema exigía una forma de prueba casi teatral, un autor claramente identificable, un acto físico directo, una relación causal visible, una intervención fácil de retratar en términos simples. Pero las redes de explotación rara vez operan así. No funcionan con un villano solo en el centro y el resto como adornos inocentes. Funcionan con jerarquías, lealtades, silencios, intermediarias, figuras de confianza, mecanismos de captación, normalización del abuso y administración emocional del sometimiento. Y justamente ahí estuvo una de las grandes cegueras del sistema de 2004. Solo supo mirar al autor material visible, pero no quiso o no pudo mirar con la misma seriedad a quienes, según los testimonios, facilitaban, inducían, normalizaban o sostenían el entorno. 3. De corrupción de menores a trata de personas. El cambio que lo altera todo. Si algo demuestra la evolución del derecho penal contemporáneo es que hoy el análisis ya no se detiene en la vieja pregunta de si una menor consintió, si sus padres autorizaron o si alguien la convenció sin violencia física visible. Hoy sabemos algo fundamental. El consentimiento de una menor no neutraliza la explotación y el permiso de los padres tampoco la legalizan. Ese es un cambio monumental. En los 90 y en la resolución de 2004, el hecho de que existieran autorizaciones parentales o instrumentos notariales era utilizado como parte del andamiaje argumentativo para debilitar la idea de ilicitud, como si la firma de un adulto pudiera convertir en legítimo un contexto de captación de menores dentro de una estructura de abuso. Hoy esa lógica se desploma. Bajo el marco actual en materia de trata y protección de niñas, niños y adolescentes, el consentimiento de la víctima menor de edad carece de la función exculpatoria que antes, en la práctica, muchos intentaban atribuirle, y el aval de los progenitores tampoco purga la conducta de quien capta, traslada, recibe o mantiene a una persona menor de edad para fines de explotación. Dicho sin rodeos, ese papelito notarial hoy tendría el valor defensivo de una servilleta mojada. 4. El juez reconoce el contexto y luego lo vacía de consecuencias. Aquí viene una de las partes más delicadas y más reveladoras. En la propia argumentación judicial se admite, en términos importantes, que las acusadas muy probablemente tenían conocimiento directo de las relaciones sexuales entre Sergio Andrade y varias integrantes del grupo. También se recoge que, según versiones de las víctimas, existían maltratos físicos y psicológicos y que las acusadas habrían participado activamente en ciertos contextos sexuales grupales. Repito, el propio razonamiento judicial reconoce conocimiento, contexto de abuso, maltrato y proximidad funcional con la estructura, y sin embargo, el salto lógico posterior resulta asombroso. El juez reconoce todo eso, pero decide que no alcanza para responsabilizarlas penalmente, es decir, toma elementos gravísimos y los convierte en humo jurídico. El mensaje implícito termina siendo este: sí, probablemente sabían, sí, probablemente estaban ahí, sí, probablemente formaban parte del entorno que facilitaba y normalizaba los hechos, pero como no ejecutaron de forma material el acto final, entonces la responsabilidad se diluye. Ese razonamiento hoy sería objeto de un escrutinio muchísimo más severo, porque el derecho penal contemporáneo, especialmente cuando se cruza con perspectiva de género, infancia y macrocriminalidad, ya no analiza únicamente al que cierra la puerta o ejecuta el acto terminal, también examina a quien recluta, a quien induce, a quien administra la obediencia, a quien vigila, a quien allana el camino y a quien convierte el abuso en rutina. 5. La trampa del yo no vi el acto final.
Uno de los núcleos del razonamiento absolutorio fue este. Las pruebas podían apuntar a que Sergio Andrade era el autor material de diversos delitos, pero no existía certeza suficiente para afirmar que Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene Calderón tuvieran responsabilidad penal en calidad de partícipes de la manera exigida por el tipo. Y ahí aparece la vieja trampa judicial, reducir la responsabilidad únicamente al acto final, como si reclutar no importara, como si convencer no importara, como si llevar, aislar, presionar, vigilar o normalizar tampoco importara. Bajo esa lógica, quien pone la mesa nunca responde por la cena, quien atrae a la víctima no responde por lo que ocurre después, quien le dice a una menor que lo anormal es normal tampoco, pero en las redes reales de abuso, ese antes es precisamente lo que hace posible el después. El monstruo no opera solo, necesita arquitectura, necesita engranes, necesita rostros confiables, necesita personas que suavicen la entrada al infierno, y si las pruebas describen a alguien que persuade, induce, acompaña, facilita o administra el contexto donde ocurre el abuso, hoy esa conducta no sería tratada con la ligereza con la que fue tratada en 2004. 6. La perspectiva de género cambió las reglas del juego. Otro punto central, en 2004, el análisis judicial todavía estaba lejos del estándar actual de perspectiva de género. Hoy el sistema está obligado, al menos en teoría, a mirar el contexto completo. No basta con preguntarse quién cometió físicamente el acto. Ahora también debe preguntarse qué relación de poder existía, qué esquema de coerción operaba, qué dinámicas de sometimiento estaban normalizadas, qué papeles funcionales cumplía cada persona de visión muy rudimentaria en materia de delitos sexuales y explotación de menores. El análisis giraba mucho más en torno a conceptos como corrupción de menores, rapto o moral pública, y mucho menos en torno a lo que hoy entendemos como dinámicas de trata, abuso de poder, violencia psicológica, coerción estructural y captación para explotación. Eso cambia por completo la lectura del caso. Antes, para sostener ciertas responsabilidades penales, el sistema exigía una forma de prueba casi teatral, un autor claramente identificable, un acto físico directo, una relación causal visible, una intervención fácil de retratar en términos simples. Pero las redes de explotación rara vez operan así. No funcionan con un villano solo en el centro y el resto como adornos inocentes. Funcionan con jerarquías, lealtades, silencios, intermediarias, figuras de confianza, mecanismos de captación, normalización del abuso y administración emocional del sometimiento. Y justamente ahí estuvo una de las grandes cegueras del sistema de 2004. Solo supo mirar al autor material visible, pero no quiso o no pudo mirar con la misma seriedad a quienes, según los testimonios, facilitaban, inducían, normalizaban o sostenían el entorno. 3. De corrupción de menores a trata de personas. El cambio que lo altera todo. Si algo demuestra la evolución del derecho penal contemporáneo es que hoy el análisis ya no se detiene en la vieja pregunta de personas. El cambio que lo altera todo. Si algo demuestra la evolución del derecho penal contemporáneo es que hoy el análisis ya no se detiene en la vieja pregunta de si una menor consintió, si sus padres autorizaron o si alguien la convenció sin violencia física visible. Hoy sabemos algo fundamental. El consentimiento de una menor no neutraliza la explotación, y el permiso de los padres tampoco la legalizan. Ese es un cambio monumental. En los 90 y en la resolución de 2004, el hecho de que existieran autorizaciones parentales o instrumentos notariales era utilizado como parte del andamiaje argumentativo para debilitar la idea de ilicitud, como si la firma de un adulto pudiera convertir en legítimo un contexto de captación de menores dentro de una estructura de abuso. Hoy esa lógica se desploma. Bajo el marco actual en materia de trata y protección de niñas, niños y adolescentes, el consentimiento de la víctima menor de edad carece de la función exculpatoria que antes, en la práctica, muchos intentaban atribuirle. Únicamente al que cierra la puerta o ejecuta el acto terminal, también examina a quien recluta, a quien induce, a quien administra la obediencia, a quien vigila, a quien allana el camino y a quien convierte el abuso en rutina. 5. La trampa del yo no vi el acto final. Uno de los núcleos del razonamiento absolutorio fue este. Las pruebas podían apuntar a que Sergio Andrade era el autor material de diversos delitos, pero no existía certeza suficiente para afirmar que Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene Calderón tuvieran responsabilidad penal en calidad de partícipes de la manera exigida por el tipo. Y ahí aparece la vieja trampa judicial, reducir la responsabilidad únicamente al acto final, como si reclutar no importara, como si convencer no importara, como si llevar, aislar, presionar, vigilar o normalizar tampoco importara.
Bajo esa lógica, quien pone la mesa nunca responde por la cena, quien atrae a la víctima no responde por lo que ocurre después, quien le dice a una menor que lo anormal es normal, pero en las redes reales de abuso, ese antes es precisamente lo que hace posible. Lógica, quien pone la mesa nunca responde por la cena, quien atrae a la víctima no responde por lo que ocurre después, quien le dice a una menor que lo anormal es normal tampoco, pero en las redes reales de abuso, ese antes es precisamente lo que hace posible el después. El monstruo no opera solo, necesita arquitectura, necesita engranes, necesita rostros confiables. Necesita personas que suavicen la entrada al infierno, y si las pruebas describen a alguien que persuade, induce, acompaña, facilita o administra el contexto donde ocurre el abuso, hoy esa conducta no sería tratada con la ligereza con la que fue tratada en 2004. 6. La perspectiva de género cambió las reglas del juego. Otro punto central, en 2004, el análisis judicial todavía estaba lejos del estándar actual de perspectiva de género. Hoy el sistema está obligado, al menos en teoría, a mirar el contexto completo. Ya no basta con preguntarse quién cometió físicamente el acto. Ahora también debe preguntarse qué relación de poder existía, qué esquema de coerción operaba, qué dinámicas de sometimiento estaban normalizadas, qué papeles funcionales cumplía cada persona dentro de la estructura. Eso cambia la lectura de todo. Porque sí, también es posible discutir si algunas de las acusadas pudieron haber sido, a su vez, víctimas dentro del sistema de control de Sergio Andrade. Y ese es un matiz importante, un matiz serio, no un chiste. Pero una cosa es reconocer victimización en ciertos planos y otra muy distinta es transformar eso en un borrador universal de responsabilidad. La victimización puede explicar conductas, ¿no? Puede complejizar el análisis, puede obligar a mirar zonas grises, pero no borra automáticamente la posible participación en el daño a terceras personas, especialmente cuando esas terceras personas eran menores de edad y existía una asimetría brutal de poder, fama, influencia y capacidad de decisión. Ese es precisamente el punto que hoy sería mucho más difícil esquivar. 7. El argumento del permiso de los padres, una joya del atraso jurídico. Hay fragmentos de la lógica judicial que hoy resultan casi arqueológicos. Por ejemplo, la idea de que como en ciertos casos los padres autorizaban que sus hijas ingresaran al grupo artístico, eso debilitaba el reproche penal sobre quienes las incorporaban o retenían en esa estructura. Traducido al lenguaje común, como los papás firmaron, entonces parecía menos grave. Ese razonamiento hoy resulta no solo jurídicamente pobre, sino éticamente estremecedor, porque una menor no deja de ser vulnerable porque un adulto se equivoque, y una firma no transforma explotación en oportunidad artística, ni convierte captación en consentimiento válido, ni limpia de responsabilidad a quienes se benefician o colaboran con el entorno de abuso. Lo que antes se usó como defensa, hoy sería leído como parte de la ingeniería de dominación. 8. El derecho a la intimidad como escudo, cuando la elegancia verbal encubre la ceguera. Uno de los puntos más desconcertantes del razonamiento judicial es cuando, aludiendo a la intimidad de las acusadas, se evita profundizar en ciertos aspectos de participación sexual grupal o de conocimiento íntimo del esquema de abuso. Y aquí es donde el lenguaje jurídico se vuelve una cortina de terciopelo para tapar una escena espantosa. Hablar de intimidad en un contexto donde los testimonios describen abuso, coerción, menores de edad y relaciones profundamente asimétricas no suena garantista, suena evasivo, porque una cosa es proteger la vida privada y otra, muy distinta, es usar la noción de intimidad para no mirar de frente hechos que podrían ser relevantes para acreditar contexto, participación, conocimiento o funcionamiento de una red. No todo lo que ocurre en privado es jurídicamente intocable, mucho menos cuando lo privado puede ser precisamente el escenario del crimen. 9. La confesión de Sergio Andrade y el problema de creerle justo lo que le convenía. Otro elemento particularmente problemático fue el valor dado a la declaración de Sergio Andrade en la medida en que él mismo asumía el rol principal y de una u otra manera descargaba a las demás. Y aquí conviene detenerse, porque en estructuras abusivas o sectarias el líder no siempre destruye a sus piezas clave, a veces las protege, a veces las administra, a veces absorbe formalmente la culpa para mantener intacta la arquitectura de lealtades, silencios y beneficios. Dominación, encubrimiento, dependencia psicológica, control de narrativa y posible estrategia coordinada de defensa. Pero en 2004 la lógica judicial fue mucho más llana. Si él es el autor material y ellas no pueden ser probadas con suficiente certeza como coautoras o cómplices en los términos estrictos del tipo, entonces se absuelve. Eso hoy sería muchísimo más discutible, porque la palabra de un agresor no puede convertirse, sin más,
en detergente procesal para lavar a toda la periferia funcional del sistema que él mismo encabezaba. 10, 11 testimonios y aún así nada. Este es quizá el dato más demoledor en términos morales y simbólicos. A lo largo de la audiencia se sintetizaron uno a uno los testimonios de diversas mujeres que habían formado parte del grupo y que describían contextos de control, coerción, inducción, deterioro físico y emocional, jerarquías de sometimiento y participación de distintas integrantes en la dinámica impuesta por Sergio Andrade. Y aún así, el tribunal concluyó que esos testimonios no bastaban para acreditar la culpabilidad penal de las acusadas. Es aquí donde el problema no es solo jurídico, es histórico, es cultural, es estructural, porque el mensaje que subyace es devastador. Puede haber un patrón, puede haber múltiples voces, puede haber coincidencias relevantes, puede haber contexto, conducta, reiteración y estructura, pero si el sistema decide trocear cada pieza hasta volver invisible el mecanismo completo, entonces todo se vuelve insuficiente. No fue simplemente una falta de pruebas, fue también una forma de mirar las pruebas. 11. Lo que hoy cambiaría todo. Si este caso se analizara hoy, por lo menos habría que examinarlo bajo estas coordenadas. Primero, el enfoque de trata de personas y explotación de menores, donde el consentimiento no opera del mismo modo y donde captar, trasladar, recibir, inducir o sostener una estructura de explotación tiene un peso penal mucho más robusto. Segundo, la perspectiva de género, que obliga a mirar relaciones de poder, coerción psicológica, normalización del abuso y funcionamiento de redes. Tercero, el interés superior de la niñez, que desplaza por completo la vieja obsesión por moralizar la conducta de la víctima o por sobrevalorar aparentes consentimientos. Cuarto, una comprensión más sofisticada de la participación criminal, donde los facilitadores, reclutadores o sostenedores del entorno ya no se consideran meros adornos de la escena. Y quinto, una sensibilidad mucho mayor frente a cómo operan los sistemas de abuso prolongado, particularmente cuando se mezclan fama, dependencia emocional, aislamiento, promesa de éxito y manipulación sistemática. Por eso insisto, si este juicio se repitiera hoy, el resultado probablemente no sería una simple absolución por insuficiencia. Sería como mínimo un análisis muchísimo más severo, más complejo y más cercano a la realidad. La sentencia absolutoria en el caso Trevi Andrade no solo dividió opiniones, dejó una sensación de profunda incomodidad jurídica. Formalmente, el juez sostuvo que no había certeza suficiente para condenar. El problema es que esa conclusión se construye sobre una lectura extremadamente rígida de la prueba y, en muchos tramos, desconectada del contexto real de violencia, control y sometimiento que describían los propios testimonios. Lo más grave es que el fallo parece razonar como si se tratara de un delito cometido a plena luz del día, con testigos directos y una huella material evidente. Pero en un esquema de abuso sexual, corrupción de menores y dominación psicológica dentro de un grupo cerrado, la prueba rara vez aparece limpia. Normalmente surgen fragmentos, con contradicciones parciales, miedo, dependencia y subordinación. Hoy, ese tipo de razonamiento se vería mucho más problemático porque la judicatura ya está obligada a analizar el caso con una visión más amplia del contexto probatorio, no solo con una exigencia formalista de certeza absoluta. Sitios.scjn+2. ¿Por qué la sentencia se ve sospechosa? La parte sospechosa no es únicamente que absolviera. Lo sospechoso es el modo en que minimiza la relevancia de los testimonios y del entorno de violencia. El propio fallo reconoce que existían menores de edad, maltratos físicos y psicológicos, relaciones sexuales dentro de una estructura de poder y manipulación, pero aún así concluye que no se acreditó la participación penal de las acusadas con la fuerza suficiente. Ese salto lógico deja una impresión inquietante. El tribunal parece admitir la existencia de una maquinaria de abuso, pero eximir a quienes pudieron sostenerla o facilitarla. Además, el juez insiste una y otra vez en que los testimonios eran indiciarios o probables, como si esa sola etiqueta los volviera inútiles. En realidad, en delitos sexuales y de explotación, la valoración correcta no es aislar cada declaración hasta vaciarla, sino examinar su coherencia interna, su convergencia con otros datos y el patrón general de conducta. Hoy, la SCJN y los criterios de juzgamiento con perspectiva de género y protección de la niñez empujan precisamente hacia una valoración contextual y no ciega al poder de control sobre la víctima. ¿El Ministerio Público puede apelar esto? ¿Cuándo será, si es que se presente? Dentro del término, que es de 5 días. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo pienso que nada, porque es una sentencia perfectamente bien fundamentada, con un estudio muy serio de los delitos que se juzgaron, y el juez tuvo el mejor criterio jurídico.
El juez ha ordenado que se le dé la libertad inmediata. ¿Cuánto tiempo tardará Gloria en salir del penal? Están trámites administrativos, pero ella ya es libre. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, abogado? Algunos 15, 20 minutos. Ella está libre. Está libre. Armando, ¿estarás para recibirla en la puerta? Claro que sí, déjenme ir. Van caminando hacia allá, me voy a tratar de acercar, compañeros, al Oye, juez. Flor, y no se ve por ahí la mamá de Gloria Trevi. El juez Javier Pineda Arzola, estamos en vivo para toda la República Mexicana. Fueron días de mucho trabajo. Las conclusiones, usted se excedió en tiempo. ¿Por qué fue? Explíquenos, por favor. Eran 31 tomos y 17,000 páginas. Pues evidentemente que es un proceso muy voluminoso. Usted lo acaba de señalar, fueron 30 y tantos tomos y más de 7,000 hojas. Entonces necesariamente eso implica mayor estudio y mayor tiempo. Había en este caso, desde que inició, una enorme presión por parte de la prensa. ¿Influyó en algo su decisión? De ninguna manera, porque yo tengo bastantes años de experiencia como órgano judicial, me he preparado bastante tiempo y estoy acostumbrado a las decisiones de esta naturaleza. Han habido varios jueces también a cargo de este caso. Finalmente con usted se dicta una sentencia, se hablaba de un caso en donde pudiera haber corrupción. ¿Qué me puede decir al respecto? No, yo desconozco, es la primera noticia que tengo de eso, ¿verdad? Y no podría pronunciarme con relación a eso. Ni me interesa indagarlos porque yo tengo mi conciencia perfectamente tranquila. ¿Nos puede comentar cómo fue que llegó a la conclusión de que Gloria, Mari y Marlene fueran absueltas? Sí, ¿cómo no? Para decretar un auto formal de prisión, sí, se requieren de indicios suficientes para establecer de manera probable su responsabilidad penal, de manera probable. En cambio, ahora en la sentencia definitiva, los criterios de la Suprema Corte Suprema de la Nación exigen prueba indubitable, prueba fehaciente para establecer el juicio de reproche, lo que yo estimé que no se presentó en el caso que acabo de notificar. ¿Nunca encontró pruebas contundentes? No, señorita. Para emitir un fallo condenatorio, no, señorita. Siempre permanece. Señor juez, La verdad divina nunca enmudece. El caso Trevi Andrade no deja de sorprendernos. Hoy nuevas declaraciones de testigos y documentos judiciales han vuelto a sacudir el proceso contra la cantante y su ex representante. El tribunal en Monterrey ha programado para... Celestial a mí me habla. Puerta de la verdad ante mí se abre. Entre las sombras la luz penetra. El camino de salvación siempre fluye. Celestial a mí me habla, camino de verdad me conduce. Sentencia dada desde el cielo, verdad a mí revelada, sentencia eterna del cielo proclamada, la justicia de Dios nunca alterada. Voz celestial a mí me habla, camino de verdad me conduce. sentencia
ley eterna en el cielo escrita, camino de justicia a mí me dicta. La palabra de Dios siempre vive, la luz de la verdad nunca se extingue. Sentencia sagrada, sentencia eterna del cielo proclamada, sentencia eterna, nunca alterada, la justicia de Dios, siempre permanece. Esta es la demanda que tiene en contra de un juez que dice, ella no fue juez, que falló a favor de Gloria Trevi en este caso tan polémico hace ya un tiempo y que se le hace, ella dice, muy raro que ahora sea parte del equipo de abogados de Gloria Trevi. Escribió un libro, justamente Carla de la Cuesta, y ahí menciona todo esto que estamos pues contando, pero Karina no acudió, ¿por qué? ¿Por amenaza? Sentencia eterna del cielo proclamada, sentencia eterna, nunca alterada, la justicia. Raquel. Siempre permanece. Sentencia eterna, la verdad permanece. Sentencia eterna, sentencia eterna. Sentencia eterna. Sentencia. Sentencia eterna. Sentencia. Sentencia eterna. Sentencia eterna. Sentencia eterna del cielo proclamada. Sentencia eterna, nunca alterada, la justicia de Dios siempre permanece. Sentencia eterna, la verdad